Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past. Balonmano. En estos momentos nuestro balonmano atraviesa una cierta crisis, la base se ha reducido a unos mínimos históricos y el número de actores encargados del cuidado y expansión de la misma se está reduciendo. Lo más grave, la falta de maestros que sepan encauzar, motivar y sobre todo muestren y pongan en valor nuestra idiosincrasia balonmanística. Es por lo que un grupo de exjugadores, entrenadores y árbitros han creído conveniente rendir homenaje a los primeros jugadores asturianos que alcanzaron la internacionalidad con la selección española absoluta en tiempos pretéritos anteriores al emblemático año de 1992, esos inolvidables Juegos Olímpicos de Barcelona. Y aunque pueda parecer que estamos comparando su tiempo con el actual, no es esta la intención de los organizadores. Por el contrario, sí mantenemos que esa idea que surgió de la actitud de los homenajeados en cientos de entrenamientos y partidos, ese sello de nuestra identidad, no se discute, aunque creemos firmemente que la experiencia hay que usarla para que la evolución sea la mejor forma de homenajear a nuestros primeros grandes balonmanistas. Siempre serán las estrellas que nos guíen por este deporte de los dioses que, como dice Nikola Karabatic, no tiene nada que ver con el deporte de los niños ni el de los hombres. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar guardando un minuto de silencio en la memoria de Marcelino Gutiérrez, director del Comercio, y de José Luis Nava, exjugador de Codema. Ambos hubieran estado aquí hoy. Tiene la palabra ahora a continuación el secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón, Álvaro Alonso Ordaz. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este Palacio de Congresos de Gijón, del recinto ferial de Asturias Luis Adaro. En primer lugar, disculpar la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, de Félix Baragaño. Era su intención el poder acompañarles a todos ustedes, a todos vosotros, y por motivo de agenda está fuera de Asturias estos días, no puede estar aquí, pero me ha pedido encarecidamente pues, que traslade un cariñoso saludo y la felicitación por llevar a cabo un acto de estas características. Bueno, en primer lugar, concejal de Deportes, directora general, presidente de la Federación, alcaldesa de Avilés, Maribí, encantado en poder recibirte aquí, presidente de Caja Rural de Gijón. Veía también por ahí a Dámaso, pues comisario jefe de la Policía Nacional en Gijón, siempre atento con nosotros. Pues en primer lugar, felicitación. Felicitación por parte de la Cámara de Comercio de Gijón a los organizadores, Luis Avelino, pues por este impulso que dais para hacer un acto de estas características, y felicitación también y reconocimiento pues a los que hoy vais a ser los verdaderos protagonistas de este acto con la finalidad de cumplir ese objetivo que nos presentaban en el inicio de esta gala, de esta jornada. La verdad que ver estos nombres y ver estas caras pues es un tremendo orgullo y una satisfacción, un ejemplo para todos pues de lo que supone el deporte y de lo que supone el deporte de equipo. Nadie mejor que vosotros de esas virtudes, de esos hábitos que se inculcan y que se aprenden cuando se ha practicado deporte de base sin necesidad de llegar a las cotas de excelencia a los que llegasteis, los que vais a ser aquí reconocidos, pero vuestro ejemplo para las generaciones que os vieron jugar de primera mano y para los que después
pues pudimos también admirar pues esos logros y los méritos, pues es el primer ejemplo que tenemos. Y luego también agradecimiento, como digo, por parte de una institución como es la Cámara de Comercio de Gijón, pues por acoger un acto de estas características que al final bueno, pues pone en valor instituciones como la nuestra y infraestructuras como estas. Que este acto se haya podido celebrar aquí desde el primer momento, cuando nos lo trasladaron, cuando Luis Avelino lo propuso, obviamente, pues lo que supuso fue una respuesta inmediata a colaborar en lo que hiciera falta y a la que esto fuese una realidad. Cómo está esta sala en estos momentos, pues es buena prueba del éxito, de vuestro prestigio y de la necesidad de hacer actos como estos para que sigáis siguiendo de ejemplo con vuestro trabajo en el deporte y con vuestra actitud. Por mi parte, nada más y éxito en esta gala que seguro que así lo será. Enhorabuena. Ramón Gallego, uno de los impulsores de este acto, entre otros muchos, miembro de la organización. Tu turno. Autoridades, amigas, amigos del balonmano, buenas tardes. Solamente unos instantes explicaros, no hace mucha falta, el por qué no comité organizador, sino este grupo de amigos del balonmano de todos los estamentos posibles, ha decidido organizar este primer acto que tendrá continuidad dentro de un año, un segundo acto, en homenaje a aquellos asturianos que han sido internacionales absolutos. La idea es, como se comentó un poquito antes, es poner de actualidad el balonmano de nuevo, en momentos en que quizá no tengamos tan altas cotas de éxito como tuvimos en tiempos pasados, toda esta gente que tenemos aquí y más, pero eso a veces es cuestión de generaciones, no es otro problema, y hacer que, como gracias a esos éxitos, hacer que a lo mejor se hable más de balonmano y más niños y niñas jueguen a balonmano, o al menos hagan deporte, que también está bien aunque sea otro deporte. Es conveniente no olvidar la historia en balonmano y la historia en el deporte y la historia en la vida real. Antes que nosotros hubo otra gente que se esforzó, se sacrificó, trabajó y que gracias a toda esa gente hoy estamos aquí. Hablamos concretamente de balonmano. Especialmente en estos 12 personajes que tenemos aquí delante, que aun alcanzando las más altas cotas de internacionalidad, jugando eventos mundiales y olímpicos, estoy convencido de que no recibieron el merecido aplauso y homenaje que se merecen. Aunque sea tarde, para eso estamos aquí también. Y además, es conveniente explicar a quien no lo conoce, las generaciones más jóvenes, que esta gente existió. Y es conveniente recordar a quien lo ha olvidado que esta gente existió. Que detrás de ellos llegamos muchos otros. Gracias a ese ejemplo llegamos muchos otros, entre los que me incluyo. Permitidme que, si acaso, un instante como comité, como organizador y como en plan personal, deciros que muy rápido, mi experiencia con todos ellos, personal y deportiva, ha sido siempre excelente. Con algunos me coincidí más, con otros menos, casi coetáneos, con Faustino, con Javier muy poco. Bueno, con Javier como jugador no, pero como entrenador, allá donde yo iba estaba él y cambiaba de país cada vez, de selección. No sé, pero en ellos dos, sobre todo, y todos los demás, el respeto que que nos debemos entre los deportistas, por ser asturianos, era siempre un respeto con mayúsculas. A pesar de lo que ellos se jugaban, porque no es lo mismo ser, ¿verdad, Javier?, quinto o sexto en unos Juegos Olímpicos, o jugar unos cuartos de final del Mundial, una semifinal del Mundial, o ser campeón de Liga o ser subcampeón. Es quizá una vida por el medio. Pero os aseguro que el respeto ha sido mutuo, excelente, dentro y fuera del terreno de juego. Con Pepe, con Javier, con Vicente nos vemos habitualmente, ¿verdad? Y bueno, con Chechu, ¿qué voy a decir de Chechu Fernández? Mi vida en Madrid, durante mi vida profesional y deportiva, él me protegía, claro, era más fuerte, más grande. Y además, no olvidemos que Chechu Fernández pudo cambiar la política deportiva del balonmano español. Por desgracia no, porque la vida es así. Y 2 votos, le faltaron 2 votos. Pero bueno, es igual, el balonmano sigue vivo.
Y Juanón, somos coetáneos del 56, qué buena generación, ¿verdad? Jugábamos contrarios, yo iba por un lado, yo por otro para no chocar, evidentemente. Y aún no estoy convencido si el Atlético de Madrid vino a ficharte a ti o a mí, pero no sé, no estoy convencido. Y con Checho Vialdea, pues, amigo de toda la vida también, algo más joven que yo. Siempre nos acusaban cuando le arbitrábamos, dice, claro, como es de Gijón, pues a él puede pegar y yo no. Y es una falsa historia, no hagáis caso si la oís por ahí. Es una falsa historia. De nuestras tres mujeres internacionales, siento que ellas han retirado tan temprano y no he podido disfrutar de una pista junto a ellas. Con milagros un poquito más, pero fuera del terreno de juego. ¿Verdad? Y en mi nombre y el nombre del grupo organizador, tengamos un muy especial recuerdo para la figura de José Antonio Roncero, nuestro padre, nuestro profesor, nuestro maestro. Y eso que estuve a punto de acabar con su carrera de entrenador cuando intentó hacer de mí un buen jugador de balonmano. Imposible. Afortunadamente, después sus consejos y sus charlas durante muchos años sí tuvo éxito en mi vida. Sin más, último recuerdo, el comité organizador, un agradecimiento enorme para nuestros olímpicos de Múnich 72. Mitos vivientes que están ahí, a los que conozco personalmente, aunque algunos hace tiempo que no los veo. Múnich 72, primera Juegos Olímpicos de balonmano 7, primera selección, por lo tanto, español olímpico, el atentado terrorista de Israel, Septiembre Negro, Palestina, etcétera, etcétera. Y la seguridad de unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ellos nos la pueden contar, cambió totalmente de cara al futuro. Gracias por estar aquí, es un honor que nos acompañéis y sobre todo que estéis aquí al lado de dos compañeros vuestros que hoy no se sientan con vosotros, se sientan al lado. Terminamos un reto de parte de este grupo organizador. Retamos deportivamente. Aquellos que se atrevan a igualar, no superar, en un recinto cerrado como este, la calidad y la historia deportiva de estas dos primeras filas. Gracias. Hemos dicho antes que hay una relativa crisis de nuestro balonmano, pero no hay que olvidar que en cuanto a selecciones somos de lo mejorcito, porque siempre los hispanos y las guerreras nos tienen mal acostumbrados a ganar muchos títulos y muchas medallas, también los juniors, los juveniles. Bien, pues vamos a comenzar con este homenaje a estas 12 personas. En pantalla se van a ir sucediendo imágenes de cada homenajeado y se les va a ir entregando una serie de premios. Vamos a empezar por, en este caso, José Antonio Roncero Zavala, y aquí está su hija, Mónica. Van a salir ahora mismo Ignacio Sendín, Ramón Gallego, José Ramón Fiaño, Jorge Pañeda y Manuel de la Cámara. Empezamos por el primer regalo, que es un libro que entrega Ignacio Sendín. Por cierto, son los primeros en tener un libro, Ignacio. Desarrollo y evolución del balonmano en Asturias. El vaso de sidra lo entrega Ramón Gallego, de la organización. El libro de Caja Rural lo entrega el presidente de la Fundación Caja Rural de Gijón. El recuerdo por parte del Ayuntamiento de Gijón lo entrega el concejal Jorge Pañeda. Y finalmente el presidente de la
Mónica, nos ponemos por aquí para que puedan recoger las imágenes de las cámaras. ¿Qué sientes en este momento? Ya las palabras de Muchísimas gracias a todos y que aquí está su gente. Como le decía, la gente de Balonmano tiene que ser una gente. ¿Cómo lo veías? ¿Te contaba? Claro, yo era una niña, yo hablaba con mi padre cuando la selección nacional significaba mucho tiempo en casa. Y para mí era todo. Entonces no puedo ver igual que los demás. Pero estudiar y yo lo que feliz era un afortunado porque trabajaba lo que quería. Y para eso la gente que me quiere es importante. Mónica, enhorabuena, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos con el siguiente premiado, en este caso galardonada, Milagros Villanueva Ordaz. Van a pasar por aquí Papito Perramón, Falo Méndez, José Ramón Riaño, Jorge Pañera y Miguel Claudio Valdés. Empezamos por el libro de Sendik, que le da Papito Perramón. Miramos a las cámaras, por favor. El vaso de Chile lo tenemos a Pablo Méndez, otro de los impulsores, un segundito, miramos a las cámaras. Vamos con el libro de Caja Rural que entrega en este caso también el presidente de la Fundación de Caja Rural de México, José Ramón Riaño. Jorge Pañera, concejal del Ayuntamiento de Gijón, entrega el recuerdo también. Y Miguel Claudio Valdés, el vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Milagros, muy feliz de estar aquí hoy. Muy feliz. Sí que es verdad que muy emocionada. Bueno, un poquito nerviosa también. Era totalmente diferente al de hoy. Pero, ¿cómo te podría decir? Era la forma de jugar, de valerse, de tener compañeras, de disfrutar. Y disfrutábamos tirándonos los balones. Primera internacional de balonmano en Asturias, eso es privilegio. Sí, bueno, primera portera, porque internacional también estaba otra conmigo, que era ¿Cómo fue? pero sí, fue un momento muy bonito. Fuimos a Estrasburgo y la primera concentración
que coincidimos con los olímpicos y bueno, muy bien. Claro, enhorabuena. Maribel Moral Toribio, viene también por aquí Santos Lavaca, Carmen Menéndez, José Ramón Ciaño, Jorge Pañeda y Manuel de la Casa. El aplauso para Milagros. Vamos a la primera entrega de Santos Lavaca. El libro de Sendir. En el tiempo de las fotografías, de las cámaras. Carmen Menéndez, no sé si está por aquí. Creo que en este momento no. Vamos con el libro de Caja Rural, José Ramón Ciaño. También le entregamos el vaso de sidra, por aquí está Pablo Méndez, de la organización. Jorge Pañeda, del Ayuntamiento de Gijón, le hace entrega del recuerdo de Gijón. Y Manuel de la Cámara, finalmente, entrega también el galardón de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Un segundito. Que se vea bien. Bueno, Maribel, cuando te llaman, se ponen en contacto contigo y te hablan de este homenaje, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Bueno, confieso, te puedo confesar, ¿no? ¿Lo que te apetece? Pues la verdad me lo repite, puedo decir algo. Dije que no parecía procedente, que a estos años, que a dónde iba. ¿Cómo que no? ¿Vale? Entonces, por suerte, un sobrino, que además lo conocéis, cierta gente que está aquí, me dijo, Maribel, está muy colocado, al día que viví, ¿qué pasa esto y tal? Está aquí, es una sugestión, es necesario reivindicar cosas y hay que bueno, pues pensé analizar un poco la situación y efectivamente. Pionera del balonmano en Llaranes, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos, ¿no? ¿Cómo se vivía? Pues sí, efectivamente. Bueno, otras pioneras, por suerte, como creo que... Otra de ellas. Habla. Claro que sí. Y efectivamente éramos un equipo, bueno, con sus frutos. El único equipo, podrán recordar ustedes, chicos y chicas, que llevó a la selección 3 jugadores. Y menos en aquellos tiempos, 3 jugadores nosotros. Y bueno, fue una época magnífica, estupenda. Es verdad que las circunstancias de Sidesa nos benefició muchísimo, tenemos que decirlo. Y lo hicimos honradamente y con la autoridad. Tuvimos unas privilegios. Totalmente. Nuestras compañeras iban, compañeras de equipos, los sectores y demás iban a presidencias, a pensiones y nosotros fuimos pagadores. La primera vez, y lo que contará que me permite que no hable con PNS, ¿no? Bueno, la primera vez que fuimos a Pamplona, vosotros recordaréis, llegamos allá, es que porque los ojos, de verdad, todos teníamos ojos, nos pusieron así. Unas alfombras para subir al hotel impresionantes, el hotel financiero ya con unas alfombras rojas impresionantes, y los subían a buscar las maletas.
pido por favor que también salgan José Manuel Taure, Mauricio Mata, José Ramón Fiaño, Jorge Pañeda y Juan Carlos Suárez Martínez. Lo entrega José Manuel Taure. Aquí está Mauricio Mata para hacer entrega del vaso de sidra de la organización de este evento. José Ramón Fiaño entrega el libro de Caja Rural, el presidente de la Fundación de Caja Rural de Gijón. Jorge Pañeda, del Ayuntamiento de Gijón. Son muchos regalos, hay que guardarlos. Y Juan Carlos Suárez Martínez, el vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Nada, se cayó la medalla. Ahí está. Angélica, la gacela de Yaranes. Yo de Yaranes también, sí. ¿Sabes qué pasa? Que ya hablamos todo lo que yo. Pasa que sí. Bueno, ya me habías dicho que te trataba de tú y que querías que tenías ganas de hablar. Sí, ¿sabes qué pasa? Que a las 7 de la mañana nos íbamos a entrenar, ¿eh? Lloviendo, nevando, haciendo lo que hicimos. Y como si nada. Y como si nada. Y decía mi padre, no vayas, no vayas. Digo, pues sí, que a mí es lo que me gusta. Lo que me gusta. Es que el balonmano hay que sentirlo, se lleva en la sangre. Sí. Es un deporte muy no sano. vaya, que os van a llamar mujeronas, digo, me da igual. Y a las 7:30 estábamos entrenando, Ah. nevando, lloviendo, que te dicen ellos, que vamos, fue duro, porque ahora el balonmano es como es. Vamos, en parque, y nosotros subiendo montes, vamos, tremendo, pero un placer tremendo. Bueno, Angélica, muy contenta Mucho, se te ve, ¿no? mucho. De poder estar en este homenaje. Mucho. Ya vimos el otro día, aquí, allí. Mira. Pues Angélica, enhorabuena, disfrutarlo. Gracias. Turno para Javier García Cuesta. Van a hacer entrega de los regalos Manolo Laguna, Luis Abelino Álvarez, José Ramón Fiaño, Jorge Pañeda y Miguel Claudio Valdés. Javier, por favor. Javier, siéntate por aquí. Aquí comodísimo. Manolo Laguna. Aquí está. Vamos con ese libro de Sendín. Vaya dos eminencias juntas.
Luis Avelino Álvarez hace entrega del vaso de sidra. Un segundo para la foto. José Ramón Fiaño. Caja Rural de Gijón. Jorge Pañera. Y Manuel de la Cámara. Miguel Claudio Valdés, perdón. Bueno, Javier, pues has recorrido medio mundo. ¿Con qué te quedas? Porque ya has estado en países, en diferentes ligas, con distintas selecciones. Cada país, cada programa tiene sus características y yo, lógicamente, por las cuestiones familiares que tenía que conocer luego, lógicamente, la experiencia de España, de aquí, de Barcelona, que fue importante, y luego Egipto, Brasil y Portugal fueron programas que se intentó, se hicieron muchas cosas buenas y lógicamente se hicieron alguna labor, claro, y al final te quedas con una cosa, que es el hecho de que he podido guiar y mantener a mi familia durante 40 o 50 años gracias a Balonmano. ¿Qué diferencia es entre la Balonmano de antes y el de ahora? Pues es como, ¿qué diferencia te encuentras entre los 600 y los 40? Vamos a ver, en estos tiempos, en estos tiempos éramos un poco en la época de no beber agua, la época de defensa y contraataque y mover la bola lo máximo posible. Y dices, ¿por qué? Pues para que mientras la teníamos nosotros no la teníamos nosotros y así no nos hacían muchos goles. Pero fuimos aprendiendo, fuimos la generación que empezó a utilizar muchas concentraciones, empezamos a competir contra equipos extranjeros, empezó a televisarse partidos, empezó a dedicarse dinero un poco para nosotros, porque pudiéramos dedicarnos un poco más, y entonces fue mejorando. Ahora, lógicamente, los entrenamientos y todo lo demás ha ido mejorando. España, yo vengo diciendo hace años que posiblemente a nivel de cursos de entrenadores y de actividades físicas sea posiblemente uno de los mejores sitios del mundo, y ahora mismo nuestros entrenadores y nuestros jugadores han demostrado que son figuras y que pueden estar perfectamente en cualquier país. Como sé que tienes muy buena memoria, vamos a terminar, si quieres nos cuentas alguna anécdota de las vides que has vivido, ¿no? No te debo hacer un chiste, que sé que te sabes mucho, es cualquier rato. Bueno, ya que está aquí el Tigre, vamos a contar la de siempre. La primera vez que fuimos a jugar en Alemania, estábamos jugando contra Alemania, y el Tigre fue el primer jugador que consiguió estar 4 ataques y 4 defensas sin coincidir con el equipo. Llegábamos por allí y nos quedábamos el reloj y cuando él llegaba a la defensa estábamos con el
Vamos con Faustino Villamarín Menéndez. El aplauso también para él. Un año de chismes. No, sí, ay, tenemos pinza. Ya, pues te lo he ido, yo decir un frío, por medio de Marte. Tráelo la mano, que lo lleve en la mano. Empezamos con el libro de Servir, Desarrollo y Evolución del Balonmano en Asturias. Paco Álvarez, ese vaso de sidra. Jorge Pallida y Manuel de la Cámara. Y Manuel de la Cámara, presidente de la Federación de Bueno, Faustino, ¿te esperabas este homenaje? No, ni mucho menos. Piensa que yo salí muy joven, salí a los 18 años a la Atlético de Madrid, después a la Universidad de Barcelona, me fui por 3 y hubo 50 años en Barcelona. Por lo tanto, es el doble agradecimiento. Yo les doy las gracias a la organización, a las entidades, que es de mucho mérito. En pocas autonomías y cosas puede haber la ordenación que ha habido. Eso es un orgullo y se recibe. Bueno, estaba en el Real Gijón, en aquella rueda de Sport, Real Gijón de balonmano, recién pasado del colegio y, bueno, el típico que ya lo he visto aquí a las mujeres que llevaban un telegrama y había estado por verano en la selección y pensé que era la Junior y llego a Madrid y encuentro a gente que les había visto por televisión en blanco y negro. Jesús Alcalde, Levina, el compañero que después fue muchos años, etcétera, etcétera. Y bueno, no me volví de mirarlo. Y además, ahí tengo una anécdota que Jesús Alcalde, un gran jugador del Atlético de Madrid, en recepción allí antes de cenar, me dice, ¿tú dónde eres? De Gijón. Y dice, ahí se guapo, hermano. Pues, Faustino, un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Para José Manuel Hernández García, de Villareja. El aplauso para él. José
con el primero, Juan Miguel Villarcúa. El vaso de sidra, Pablo Méndez, de la organización. José Ramón Fiaño, hace entrega del libro de Caja Rural, el presidente de la Fundación. Jorge Parida, el concejal del Ayuntamiento de Gijón. Y Pablo Menéndez Álvarez, el vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Pepe Llaneja, ¿qué significa para ti el día de hoy? Bueno, el día de hoy y de los días que me he enterado de que se iba a celebrar esto, para mí es una satisfacción enorme, porque me encuentro, aparte de estar mi familia por aquí, muchos amigos y hay jugadores y compañeros y contrarios, que no eran enemigos, sino eran contrarios, que hacía 45 años que no los veía. Entonces, para mí 45 años que no nos veíamos. Otros sí nos vemos frecuentemente, pero bueno, una satisfacción por todo lo que ha organizado esta gente, que es un mérito para Gijón y para Asturias. ¿Cómo era el balonmano que vivíais vosotros? Bueno, como decía Faustino, éramos un poco, iniciábamos, teníamos saludo de Pepe Roncero, pero también estaba Juan Arribas, después vino Antonio Riva, y algunos cuantos tuvimos la suerte de que nos llamasen para ir a Madrid y fuimos, casi todos salimos hacia el Atlético de Madrid. Luego de ahí otros fueron hacia otros equipos, Barcelona, y era un balonmano inicial, por decir así, no sabíamos lo que era el tema físico. Yo había salido de aquí y no había entrado en un gimnasio nunca. O sea que ahora mismo el nivel de los jugadores de balonmano Se cuida mucho más eso. Total. Ahora mismo los jugadores, como decían, es como un Mercedes y un 600, pero nosotros éramos el 600, que no lo dijo. A ver. En fin, es para bien. O sea, pero bueno, nos sentimos orgullosos de iniciar un poco ese camino, que luego fue para otros más fácil. Pepe, muchas gracias, enhorabuena. Uno para Juan de la Fuente, Juan de la Fuente, aplauso para él. El vaso de sidra de Ignacio Sendín. Otro de los miembros de la organización. José Ramón Fiaño, el libro de Caja Rural, Puro Asturias, Puro Gijón, Jorge Pañeda. Y Juan Carlos
Suárez Martínez, el vicepresidente de la Asturiana de Balonmano. Juanón, ¿qué tal? Otro de los grandes de aquella etapa, ¿no? Que muy buena etapa. ¿Qué recuerdos? No, la verdad es que los recuerdos son imborrables y la capacidad gráfica que tenéis para expresarlos hoy aquí y con todos nuestros amigos que han venido, que son todos estos mis maestros, que han sido mis maestros. Yo, vamos, para mí en el balonmano, si no tener una referencia como ellos, pues no hubiese sido igual. ¿Qué está significando para ti el día, Juanón, y cómo lo viviste cuando te lo comunican? Hombre, cuando me lo dijeron en su momento y tal, dije, qué bien, voy a ir a Asturias a respirar aire de Asturias y aire de Gijón, ¿no? Que eso siempre viene bien y te reaviva y te fortalece. Pero bueno, aquí estoy y estoy de verdad muy emocionado, muy contento de ver a todos mis amigos del balonmano. ¿Qué recuerdos tienes de la selección española? Tengo recuerdos de ir y no jugar. O sea, iba a todas las concentraciones y no jugaba. Bueno, había gente que lo merecía más que yo y ya está, ¿no? Pero bueno, estaba y... Bueno, muchos no están. No estaban. Bueno, pero no sé, llegabas allí y decías, bueno, como decía uno, lanzamiento desde el puesto específico, ¿no? Que cogía el balón, me iba al banquillo y ya está. Pero era un comienzo muy bueno. Claro que sí. Gracias, Juanón. Enhorabuena. Vamos con... los premios Kiko López Balcells, Alberto Suárez, no sé si no algún miembro de la organización, José Ramón Ciaño, Jorge Pañeda y Gerardo González Fuertes. Kiko López Balcells se entrega el libro de Sendín. Bueno, vamos con Amario Álvarez. Me entrega el vaso de sidra. José Ramón Ciaño, presidente de la Fundación Caja Rural de Gijón. Jorge Pañeda, concejal del Ayuntamiento de Gijón. Y Gerardo González Fuertes, vicepresidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. También presidente de la Atlética Vilesina. Sergio Moral, un killer de las áreas. ¿Eran muy distintas las defensas de antes a las de ahora? Bueno, las defensas eran las mismas. Lo que pasa es que físicamente de aquella todavía podíamos, los pivotes teníamos con un 80 podíamos todavía actuar. Posteriormente ya se vio que no, llegaron ya los más grandes, más fuertes. La defensa ahora más fuerte. Cambio, y ahora ya es todo más diferente, sí. Bueno, ¿cómo estás sintiendo el día? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? No, bueno, recuerdos todos, porque yo también me pasó que hacía más de 45 años que no veía a compañeros que fueron conmigo en el Atlético de Madrid, a Cheto Guerrero, a Juan Antonio, a Juanmi, verlos hoy pues es emocionante, muy emocionante, ¿no? Descubrir que están ahí
y funcionando todos. Bueno, decías ahí, por ejemplo, que el homenaje me da vergüenza. El balonmano fue una diversión, no hay mejor cosa que trabajar, hacer algo que te gusta, ¿no? Sí, no, sí, el balonmano para nosotros es una diversión porque nosotros, desde aquí, desde provincias, nosotros éramos amateurs, éramos aficionados y jugábamos por la afición y para nosotros era divertidísimo jugar contra los grandes equipos y hacerles frente a veces. Chente, enhorabuena, gracias. Gracias a vosotros. Vamos ahora con Javier Suárez Meana. Javier Meana, aplauso para él. Hace entrega de los galardones Juan Antonio Medina, Mauricio Mata, José Ramón Ciaño, Jorge Pañeda y Pablo Menéndez Álvarez. Juan Antonio Medina es el que entrega el libro de Sendín. Tras Medina, Mauricio Mata. Giraros un poquito, por favor. José Ramón Ciaño. Jorge Pañeda. Y Pablo Menéndez Álvarez. Javier, feliz por este día, ¿no? Encantado. Y además, sobre todo, porque el balonmano a nosotros personalmente no nos dio muchas perras. Y por lo menos que nos den cariño, digo yo. ¿Qué le dirías a una niña o un niño que quiere dedicarse al mundo del balonmano o que le gusta este fantástico deporte? Lo primero que dejen las tablets y todo eso. Eso es difícil. Hoy en día es difícil. Y lo segundo, que se puede pasar muy bien este deporte. Yo por lo menos lo pasé muy bien. Y entonces es lo que puedo decir en ese sentido. Bueno, tampoco voy a decir que si hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Sino que se pasa muy bien. No, si te lo tomas un poco también en plan de no profesionales como estos señores. Hay que también en el deporte hay varias categorías. Puedes perfectamente participar sin ir a la máxima exigencia. ¿Y qué recuerdas de tu etapa en la selección nacional? Allí yo creo que se confundieron. Debía haber otro que se llamaba Meana también y aquí colaron allí porque tampoco hice muchos méritos. Pero bien, bueno, una ilusión, evidentemente. Bueno, Javier, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Va a salir ahora Jesús Fernández Conde, Chechu Fernández. El aplauso para él. Hacen entrega de los galardones Jesús Guerrero, Amalio Álvarez, José Ramón Ciaño, Jorge Pañeda, Ismael. Primero Jesús Guerrero, ahora Amalio Álvarez.
José Ramón Fiaño. Jorge Pañeda. Y Falo Méndez. Se nos cae la medalla, la insignia, de todo. Bueno, Chechu, ¿qué es para ti el balonmano? Bueno, la pregunta existencial. A ver, esto al final ha sido lo que ha marcado tu vida, primero profesionalmente, todo personalmente, ¿no? O sea, está claro que al final yo he jugado en dos equipos, los dos han desaparecido, por cierto, el Atlético de Madrid y el Villavicés, pero de todos ellos ha quedado pues unas amistades, un grupo de gente que ha sido lo que ha marcado mi vida. ¿En qué hay que mejorar para que el balonmano en España crezca como en otros países de Europa en los que se vive de otra manera, en los que abre portadas el balonmano de periódicos, en lugar de siempre el fútbol? Uy, gran pregunta. Son muchas cosas. Evidentemente, yo creo que tuvimos nuestra oportunidad, tuvimos buenos momentos en el balonmano en España. La verdad es que contra el fútbol es difícil luchar. Con las buenas, con las malas noticias siempre están ahí. También, hombre, no solo es el balonmano. Hace falta dinero, hace falta medios, hace falta otras cosas, pero es verdad que, como ha dicho alguien antes, la selección sigue dando el do de pecho. Entonces también es un poco, los medios también deberían mirar un poco más a esto, ¿no? Está claro que es un poco una cosa de mucha gente. Chechu Fernández, enhorabuena. Muchas gracias. Por último, y no menos importante, José Villaldea Garrido, Chechu Villaldea. El aplauso para él. Hacen entrega de los galardones Fernando de Andrés, el Tigre, Luis Abelino Álvarez, José Ramón Fiaño, Jorge Pañeda y Gerardo González Fuertes. Empezamos por Fernando de Andrés. Luis Abelino. José Ramón Fiaño. Jorge Pañeda. Y Gerardo González Fuertes. Bueno, Chechu, ¿qué recuerdas de tu etapa, tanto como jugador, por ejemplo, en el Portland San Antonio, también en la selección, como ayudante del entrenador? Bueno, muchos recuerdos, ¿no? Bueno, muchos recuerdos y todo bueno, ¿no? Yo creo que la época de jugador es totalmente diferente a la época de entrenador, pero bueno, la época de jugador, la etapa del Portland, muy bonito porque los mejores equipos que había en el panorama nacional, conseguimos ganar títulos y sobre todo pues las relaciones que haces con la gente con la que compartes viajes, compartes muchísimas cosas. Esa amistad, como decían antes, queda para toda la vida. ¿Qué es más... ¿Dónde se sufre más? ¿En el banquillo o como jugador?
Bueno, yo creo que, mira, ahí tenemos a Manolo Laguna que podía contestar perfectamente, ¿no? Vas en el banquillo porque tú como jugador, si lo haces mal, el entrenador te cambia y sale otro. Como entrenador, si lo haces mal, no te sienta nadie y sale otro. Entonces, más responsabilidad. Quedas más retratado, ¿no? Creo que cuando lo haces mal como jugador, bueno, no pasa nada. Cuando lo haces mal como entrenador, pues depende un equipo de ti. Entonces, es peor. Decías que en tu etapa, que es la más reciente, entre comillas, de todos los homenajeados, el balonmano era más profesional que ahora. Me refiero sobre todo bueno, quitando a Javi Meana, Javi Meana lo cobraba, yo cobraba, yo tuve la suerte de cobrar, ¿no? Yo creo que en mi época vivimos una época de bonanza en el balonmano. Yo coincidí la época hasta llegar a Barcelona 92, en la que había el programa ADO, que había muchísimos equipos con muy buenos patrocinadores, que es la clave, para que el balonmano haya estado a ese nivel económico. Hoy en día vemos que no hay esos patrocinadores tan importantes y que los jugadores cobran menos cantidades. A eso me refería, al tema de cobro antes y ahora. ¿Cómo está el balonmano asturiano? Porque las chicas bien, dos equipos en la Liga Guerrera Ciberdrola, pero hace mucha falta en Asturias un equipo en Asobal. A nivel femenino, estupendo. Mejor no se puede estar, porque aparte de 2 equipos femeninos arriba y otros 2 equipos en División de Oro Plata, yo creo que chapó para una comunidad como esta tener estos 4 equipos de este alto nivel. Y a nivel masculino lo que necesitamos es un equipo Asobal, un equipo que aglutine a todos los jugadores que están por ahí. Asturias sigue siendo un referente, sigue dando jugadores y siempre los dará, ¿no? Porque yo creo que está en la genética de los asturianos jugar a balonmano, jugar a deportes de contacto, ¿no? Y creo que ahora la Vilesina está haciendo las cosas muy bien, el Royal Premio también, y el Base Oviedo está en División de Honor Plata, y entonces esperemos que alguno de ellos pues dé el salto definitivo a Asobal y podamos disfrutar de un equipo. A ver, porque ya toca. Chechu y Aldea, muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Bueno, hasta aquí los homenajeados, los jugadores internacionales absolutos. Ahora tenemos aquí al primer equipo olímpico español de balonmano a 7, reviviendo el hito de los Juegos Olímpicos de 1972, todos reunidos en Gijón. Los tengo por aquí: José Manuel Taure, Kiko López Balcells, Santos Lavaca, José P. Ramón Papitu, Juan Miguel Igartua, Juan Antonio Medina, Jesús Guerrero, Fernando de Andrés, el Tigre, y los asturianos José Faustino Villamarín y Javier García Cuesta, anfitriones. Va a salir ahora Jesús Guerrero como portavoz de todos ellos. El aplauso para él. Bueno, Jesús, ¿cómo estás viviendo estos días? Porque ya os reunisteis ayer jueves. Está siendo un momento muy emotivo, ¿no? Por supuesto, es el poder volver a recordar los años que hemos vivido juntos. El balonmano es una gran familia, y el poder juntarnos el año pasado, que nos dieron un homenaje por los 50 años de la Olimpiada de Múnich, con la ayuda de Javier, este año nos juntamos aquí en Asturias y coincidiendo además con el homenaje que hace la organización, aunque Ramón dice que son amigos que han organizado el tema, al balonmano asturiano en esta primera etapa. Espero que el año que viene se siga progresando y pase ya del Barcelona 92 hasta nuestros días. Y como digo, es un orgullo el poder estar aquí hablando de balonmano, escuchando balonmano y viendo a todos los amigos que es un éxito, un orgullo para todos. Unos Juegos Olímpicos es para mí sin duda lo más bonito que puede haber. No hay nada igual, ni un mundial de fútbol. ¿Cómo eran los Juegos en el 72? Ayer 50. Múnich. Muy bien, porque yo creo que fue la primera vez que, bueno, lógicamente que España fue a una Olimpiada de balonmano a 7 y para nosotros era totalmente nuevo. Hicimos los entrenamientos, las concentraciones y de pronto estuvimos en Múnich, allí jugando, intentando jugar, intentando ganar, pegándonos físicamente desde el punto de vista deportivo con Alemania, Rumanía, etcétera, etcétera. Por aquella época no estaban Croacia, Dinamarca, Francia y todos estos, ¿no? Francia no. Suecia no. Allí eran Rusia, Alemania, Rumanía, eran los equipos que de verdad cortaban el bacalao. Nosotros empezábamos a sacar el cuello, nos daban por todos los lados, pero ahí estuvimos y yo creo que hicimos una buena representación del balonmano español que sirvió para luego germinar la Olimpiada del 96, la Olimpiada del 2000,
las medallas olímpicas que han llegado al balonmano español, que es un orgullo para nosotros haber sido los iniciadores de esa etapa tan bonita que es el balonmano. Jesús Guerrero, muchas gracias por hablar aquí como portavoz de los 10 de Múnich 72. Y también quiero que salga por aquí un momento Manolo Laguna, que está por aquí. Manolo, aquí está. Bueno, Manolo, vivimos unas etapas muy buenas de los hispanos. Recuerdo el día de tu presentación en el hotel en Princesa de Madrid. Allí estábamos con Paco Blázquez, con Manolo Cadenas, contigo. Y bueno, sí, con Chechu. ¿Qué vivencias tienes toda tu etapa? Porque eres otro de los hombres fuertes del balonmano español. Bueno, la verdad es que yo soy un entrenador chusquero. Es decir, cuando todos estos señores estaban ganando, yendo a Olimpiadas y tal, yo era un forofo. Lo veía ahí, entrenaba un equipo de un colegio y la verdad es que me ha costado mucho llegar a sentarme, pues yo que sé, con Faustino y Santos Lavaca, que ya coincidimos en el curso de entrenadores. Y yo decía, joder, estoy aquí con unas figuras. Y poco a poco, pues he visto evolucionar muchísimo el balonmano y espero seguir viéndolo. ¿Cómo ves el nivel del balonmano español? Porque yo tengo la sensación de que desde que se fueron equipos como precisamente el Portland San Antonio, Teca Cantabria, Teca, pues el Calpisa, el Atlético de Madrid, el Ademar León cuando era Ademar fuerte, el Valladolid. Bueno, ¿cómo es ahora el balonmano? Porque destacamos en las elecciones. En lo otro, ahí hay que darle una vuelta. Es que es una paradoja, ¿no? Porque el caso es que el nivel del balonmano está muy bien. Lo que pasa es que los jugadores están fuera y los se van todos. Y los entrenadores también. Tenemos un problema, evidentemente, pues como ha dicho Chechu y todos, administrativo. No conseguimos sponsores y tal. Yo sí que me gustaría que progresáramos ahí. En cuanto al pesimismo que rezumamos a veces, es que llevamos perdiendo, adelantando que vamos a perder desde hace 1000 años. Yo me acuerdo cuando se jubilaron, por decir así, Talan y Chetny y tal, ya no vamos a ganar más en la vida, campeones del mundo, a la siguiente, al primer mundial. Hemos ganado un mundial, pero bueno, esto ha sido otro mundial con Valero. El oro en Barcelona, allí en el Sant Jordi que vivimos, inolvidable. Inolvidable totalmente. Manteo, recuerdo a Alberto Entre Ríos, su último partido. Claro, pero es que seguimos manteando a gente porque seguimos ganando. Y de las mujeres que no hemos hablado, que también tienen medallas olímpicas, que también siguen compitiendo, que también siguen ganando, que no hace tanto tiempo en Japón quedaron subcampeonas en un partido que todos nos quedamos con la sensación de que teníamos que ganar, pero que al final no. Es decir, que seguimos siendo muy competitivos. Lo que pasa es que los españoles en general somos bastante agoreros. Yo lo veo siempre, lo he visto con optimismo. Y ahora mismo también, dice, ¿el futuro? Pues no sé, pero los juveniles han quedado campeones del mundo hace unos meses. El año pasado quedaron campeones de Europa los juveniles y los juniors. Este año los juniors fueron un poco peor y ya todo el mundo, bueno, es que han ganado una vez, pero es que vamos para abajo, los juveniles ganan. Es que estar en el cruce de semifinales, pasar el cruce de cuartos, eso ya es un logro en cada evento europeo mundial. Siempre he dicho que tenemos que valorar más las veces que estamos en esos 4 puestos, porque luego lo otro es casi, no voy a decir que sea azar, porque no lo es, pero se juntan muchas cosas, lesiones, malos momentos, ganas o pierdes por un gol, eso. Pero la constancia que los chicos y las chicas pues, es para tener confianza. Lo que es que ahora mismo la mayoría de los jugadores que salen, incluso las chicas también, están soñando que la llamen de un equipo de fuera porque aquí no pueden desarrollarse profesionalmente, pero es una cosa que
no se puede competir con el fútbol, decía Chechu. Tendremos que buscar nuestros caminos. Ahí sí que tenemos que hacer una autocrítica, el balonmano, todos, la gente de la pista, la gente de los despachos, hay algo que nos falta. Hay cosas que han hecho. Yo he visto la Liga Francesa de Mujeres casi desaparecer, no hace tantos años. Se pusieron rígidos, pusieron unas normas y es una liga estupenda. Hemos visto que ligas como la francesa, que era muy inferior a la española, Polonia, Hungría, la Ceja, tal, están aflorando y nosotros nos estamos quedando atrás. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en cuanto a la salud deportiva. Perdón. Respecto a la salud deportiva, si esto no es salud, pues que venga Dios y lo vea. Yo estoy muy contento como van. Una cosa que yo voy a tirar también para la escuela. Alguien ha dicho la escuela española es de lo mejor que hay. No, porque a pesar de que yo sea profesor de la escuela, tengo que echar un eso. Vienen gente de todo el mundo, tenemos de países, pero no solo de habla hispana, que es normal que venga mucha gente. Tenemos rumanos, este año hemos tenido rumanos, polacos, tal, vienen a formarse a España. Y los entrenadores españoles tienen ofertas por todas partes. ¿Para qué vamos a llorar, no? Pues Manolo Laguna, gracias por estar aquí en este espléndido. Vale, gracias por vosotros. Gracias. Vamos con los discursos finales de las distintas autoridades políticas y deportivas. Empezamos con Manolo de la Cámara. Tiene la palabra el presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Sí, buenas tardes. Tal vez la economía, todo lo que está aquí, todos los militares y sobre todo a todos vosotros en general que nos habéis acompañado hoy en este acto, creo que precioso, entre unos amigos, un grupo de amigos del balonmano, han hecho que sea posible. Quiero que quede constancia también, por supuesto, de que esto es organizado por este grupo de amigos que han hecho mucho balonmano y que la Federación de Balonmano lo único que está haciendo es colaborar con ellos, como colaboraremos siempre con todo lo que nos pida algo para lo que sea balonmano. Pero ellos son los que se tienen que llevar las medallas y no la Federación de Balonmano. Pues hay algo despistado. A la vez, también quisiera dar la enhorabuena a todos los premiados, a todos estos señores que se les ha hecho este homenaje, creo que muy merecido. Es verdad que podía haber sido antes, no ha sido, pero estamos a tiempo. Captando Roncero, nuestro querido amigo, los demás están aquí y lo han podido disfrutar hoy. Creo que hay dentro de ellos grandísimas leyendas del balonmano, grandes leyendas del balonmano. Y no digamos nada de sus historias personales, si cada uno contase la suya, esto sería para montarnos aquí de risa oyéndolos explicar todas las odiseas y lo que han logrado. También quiero agradecer la presencia de los famosos de Múnich 72, a los cuales tengo la suerte de conocer a todos, porque no sé si habrá uno o dos que sea mayor que yo. Creo que yo soy mayor que todos ellos, en edad. Y es una alegría verlos aquí otra vez, con algunos todavía he tenido hace poco, como Santo Lavaca en Alicante, como, bueno, a mi querido amigo Guerrero, que ha estado en la federación muchos años con nosotros. Yo tengo la suerte de seguir ahí en la Española, él ya lo ha dejado, dice que quiere pasar a una mejor vida, ¿verdad? Bueno, y sobre todo a los asturianos. A los asturianos yo, aunque no lo creáis, una persona quizá serio, demasiado serio a veces, pues les tengo mucho cariño, a unos más y a otros menos, por supuesto, como todo el mundo, pero sí les tengo mucho cariño, porque con la mayoría de ellos, o con todos, me he pasado muchas horas
muchos meses y muchos años. Lo hemos pasado muy bien, lo hemos pasado regular, mal, pero la suerte es verlos aquí ahora todos, que siguen con mucha salud, que siguen acordándose del balonmano, que han tenido este reconocimiento, que lo merecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y nada más, quiero no entreteneros mucho. Creo que, bueno, también quiero tener un recuerdo para mis amigas, mis grandes amigas, las veteranas del Yaranes, de balonmano. Que también me he pasado muchas horas y muchos fines de semana con ellas, viéndolas, como con casi todos. Disfruto con eso, es lo único que me hace disfrutar hoy día. Hoy día es lo único, eso, estar con todo el balonmano todos los días que puedo, que es todos y a todas horas, y disponer de una mujer que es la mía, con 52 años casados, que me aguanta y me permite y me consiente hacer todo esto. Gracias a ella, pues lo puedo hacer, y es lo único que puedo dar las gracias. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Y también quisiera, ya para terminar, decir que el balonmano no está muerto. El balonmano existe, aunque digan algunos que no está muerto. Lo que hace falta es lo que dicen muchos. Instituciones, no tengo nada en contra de ellas, pero las instituciones es lo que tienen que ayudar al deporte y sobre todo a nuestro balonmano. Yo tengo que pedir para el balonmano. Hay muchos clubs que yo sé que con un poquito más de ayuda podrían hacer muchas más cosas. Les cuesta mucho trabajo conseguir dinero y patrocinadores. Y eso es a donde teníamos que llegar, para que estas personas que llevan estos clubs pudiesen hacer muchas más cosas de los que hacen. Con agua en invierno, con sol en verano, no paran de trabajar y de luchar para conseguir algo, unas migajas, para que sus equipos puedan salir. Lo mismo que los entrenadores. Aquí tenemos grandes entrenadores en Asturias, muy buenos, como grandes árbitros. Hemos tenido los mejores del mundo y seguimos teniendo árbitros. Y jugadores los hay, siguen habiendo en la selección española, van a seguir. Vienen generaciones ahora muy buenas de balonmano, tanto niñas como niños, y creo que va a seguir. Y quiero que sepáis que el balonmano asturiano, a cualquier sitio que se va, es admirado por todo el mundo fuera de Asturias. Eso quiere decir que se trabaja bien y hay buenos entrenadores y buenos jugadores. Y yo espero que antes de desaparecer yo, que ya son muchos años los que tengo, pues seguir pudiendo ver muchos internacionales. En todas las selecciones, promesas, juveniles, en todas tenemos jugadores y jugadoras. Vamos a ver si conseguimos tener alguno más en las grandes. Vosotros no os podéis imaginar lo que es 26 jugadores internacionales asturianos y todos muy buenos, 26, una comunidad como la nuestra. Ahora mismo tenemos 9 equipos en categoría nacional. Tenemos que estar orgullosos de todos los que trabajan en el balonmano asturiano, sobre todo los clubs, no la federación nuestra. Los clubs son los que trabajan de verdad para que esos críos puedan salir y ver buen balonmano en Asturias. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Tiene la palabra Jorge Pañeda, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón. Bueno, seré breve porque realmente los verdaderos protagonistas son los internacionales homenajeados. Directora General de Deportes, alcaldesa de Avilés, encantado de tenerle aquí en mi ciudad, presidente de la Federación, señor Fiaño, organizadores, homenajeados, amigos todos. Bueno, aprovecho que antes de empezar, voy a ser, ya digo, muy breve, pero antes de empezar sí quería decir que desde que se ha nombrado a la directora general de Deportes es un punto más para nuestro deporte que tengamos a alguien en las instituciones que, aunque nosotros desde dentro tenemos que cuidar a todos los deportes por igual, siempre tenemos una espinita ahí con el balonmano. Siempre tenemos ese pedazo de balonmano dentro de nuestro corazón. Por lo tanto, creo que es una afortunada elección del Principado, que el deporte creo que no debería tener colores políticos y creo que es un acierto tener a Manuela aquí hoy como directora general de Deportes.
Hablando de lo que comentaba el presidente de la Federación, sí que también lo comenta nuestro speaker, Ramón Gallego, sí que tenemos que volver a poner nuestra base donde estaba cuando éramos campeones de España juveniles, cadetes. Tenemos que volver con la Federación, no solo las instituciones, sino la Federación. No sé si a lo mejor hay que bajar las licencias o no, eso ya lo dejo ahí. Pero tenemos que apoyar todos para que nuestra base, la base del deporte asturiano, esté donde queremos que esté y salgan más internacionales como todos vosotros. No voy a hablar de, bueno, soy el concejal de deportes para los que no me conocéis, pero no quiero hablar de eso, aunque es un orgullo para mí representar a esta ciudad como concejal, pero es más orgullo todavía pertenecer a esta gran familia del balonmano. Veo aquí a mi primer entrenador, a Damaso, a Mere, Noval, compañeros como Juan Arribas, Fernando Verde Soto, Nacho, y es un honor y un orgullo para mí poder compartir, como digo, con todos vosotros esto. Es un lujo, diría yo, estar aquí hoy. Yo cuando empecé a jugar a balonmano, yo me crié viendo a Meana, a Vicente, a Mariano. Cuando antes pusisteis una foto, se veía que el grupo Covadonga tenía las sillas abajo, en la pista. Hoy sería impensable prácticamente. Pues de aquella yo recuerdo de haber ido a esos partidos con mi padre cuando empecé justo a jugar a balonmano. Cuando empecé en esa época, el que me generó esa pasión ya en el colegio como profesor y luego como entrenador fue Roncero, al que lo dicho, el que generó esa pasión en mí sobre este deporte y al que le tengo muchísimo cariño porque sin él la verdad no se estaría jugando al fútbol o al pádel, ¿no? Entonces ahora gracias a él vivo con pasión este deporte cuando lo veo por la tele. Un lujo también cuando veía por la tele hablando de todo eso a López Bacés, Perramón, y es un lujo tenerlos aquí en mi ciudad, en mi casa. Dar las gracias a los organizadores porque este tipo de homenajes, como dice bien el presidente de la Federación, deberían haberse hecho antes y sobre todo a los homenajeados que les felicito, aunque sea tarde, son un referente para los que luego seguimos jugando, como digo, que os vimos en la tele y nada, muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Tiene la palabra ahora Mariví Monteserina, alcaldesa de Avilés. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad que ha sido un gusto compartir esta hora con vosotros y con vosotras. Mi más profunda enhorabuena a los organizadores. Bueno, aquí falo que me enredo. Porque yo creo que todo deporte tiene su historia y la historia hay que reconocerla y ponerla en valor, ¿eh? Y eso es lo que está haciendo también Manolo en la Federación. Y bueno, diréis, ¿y qué hace la alcaldesa de Avilés en Maratón Gijón? Pues veréis, yo, con permiso de Chechu, donde están Milagros, donde está Maribel y donde está Angélica, que se les reconozca, quiero estar. Porque yo soy de Yaranes, es más, vivía al lado de la cancha donde ellas hicieron aquellas jornadas maravillosas. En aquellos momentos yo tendría 8 o 9 años, pero vivíamos en aquella España un poco en blanco y negro y ellas daban color al deporte porque además en aquella época había esa leyenda de que las mujeres no deberíamos de hacer deporte. Y ellas rompieron todas las barreras. Es verdad que para ellas marcó su vida, ¿verdad? Maribel, ¿verdad? Milagros y Angélica, yo lo sé. Y que tuvieron esa suerte de estar en un momento en que había una ensidesa que patrocinaba, que estaba Leonor, aquella mujer que vino de educación física y que hizo mucha labor por el deporte femenino en Avilés, y estaba Manolo Taibo.
que además compartía, compartía. Manolo no podía ser un entrenador masculino en un equipo femenino, tenía que haber una mujer, y ahí estaba Leonor, que había venido con muchas influencias positivas hacia el deporte femenino de sus estudios de Madrid, ¿no? Y bueno, pues esa forma parte de la historia de Avilés, y ellas abrieron una parte de esa historia y siempre lo queremos celebrar con ellas, así que aquí estamos David, nuestro concejal de deportes, Lolo Solís y yo apoyando todo eso y esta historia tan bonita del balonmano. ¡Viva el balonmano! Y por último va a cerrar el acto Manuela Fernández Cena, la nueva directora general de Deportes del Principado. ¿Hablo en este? Hola, bueno, pues buenas noches. Alcaldesa Maribí, una maravillosa historia. Concejal de Deportes de Avilés, concejal de Deportes de Ayuntamiento de Gijón. Ya estando como presidenta del club, me pareció una maravilla que alguien de balonmano fuera el concejal de Deportes de mi ciudad. Así que ahora recojo el testigo como directora de Deportes del Principado de Asturias. Espero que sea igual de maravilloso para todas las personas que estamos aquí, que alguien de balonmano esté en el Principado. Así que recojo el trabajo que me dejas y muchísimas gracias por tus amables palabras. Presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, Ciaño, muchísimas gracias por colaborar siempre con el balonmano asturiano. Y Álvaro Ordaz, que creo que ya se fue, gracias por dejarnos siempre tu casa para estar aquí. Lo primero que voy a hacer es agradecer a las personas que organizáis este evento, Falo, Ramón, Luis. No crecí viéndose en la tele, pero crecí viéndose en las pistas. Y lo que más me sigue gustando es que os sigo viendo allí. Así que muchísimas gracias, Luis, que no te veía, por el trabajo que desempeñas fuera y dentro del balonmano. Enhorabuena por este trabajazo que haces y por juntar aquí a estas maravillosas personas que efectivamente se merecen el mayor de los homenajes. Por supuesto, darle la enhorabuena a las personas que hoy estáis aquí y que personalmente me habéis abierto el camino para que pudiera disfrutar del balonmano en todo su esplendor. Soy una hija del balonmano y es un orgullo para mí el poder estar hoy aquí. Espero que, como se está reivindicando hoy, el balonmano vuelva a estar donde estaba cuando vosotros y vosotras competíais, pero también es cierto que creo que estamos teniendo muchos éxitos y que poco a poco volvemos a estar en la cresta de la ola. Así que nada más, muchísimas gracias, es un honor absoluto poder cerrar este acto, así que gracias por la invitación y a seguir trabajando por el balonmano y la gran familia del balonmano. Bueno, pues tras muchos años siguiendo el balonmano ha sido un placer presentar esta gala. Vamos a cerrar recordando que hay un cóctel. Los que no hayan sacado el ticket pueden hacerlo ahora. Durante el cóctel los organizadores van a entregar a los miembros de Múnich 72 y a Manolo Laguna el libro de Ignacio Sendín, un vaso de sidra personalizado. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Muy buenas noches.